Bueno, ya lo Pues termina la comparecencia de José Luis Ábalos y lo hace de una manera muy emotiva, incluso prácticamente se le podía ver entre lágrimas al exministro de Transportes. ¿Qué es lo que dice al final de esta comparecencia? Que sin duda en la parte más final ha sido más emotiva, donde incluso, como les decía, parece que hemos visto a José Luis Ábalos entre lágrimas o intentando aguantarse y contenerse esas ganas de echar a llorar, simplemente por la situación que él mismo dice tan dura está viviendo. Bueno, dice: a los que quieran despedirme les manifiesto mi afecto, mi gratitud y mi compromiso y entrega de haber trabajado con ellos. Bueno, así, de esta manera, abierto a la posibilidad de que el Partido Socialista pueda cesarle como diputado del partido, aunque ya saben que se habría filtrado esa posibilidad de que se le haya mandado por parte del PSOE, del Partido Socialista, al grupo mixto. Aquí tira, como decía antes José Luis Ábalos, de un tono más emocional, incluso más personal respecto a las intrusiones a su vida privada que se habían realizado en los últimos días, pero aún así lo que hemos escuchado es a José Luis Ábalos siendo muy contundente con respecto a su no intención de abandonar ese acta de diputado. Bueno, uno de los temas del día, sin duda, lo que estamos viviendo hoy aquí en España. De momento parece que el Partido Socialista tendría que pronunciarse también al respecto de lo que está ocurriendo, así que vamos a seguir muy pendientes de todo lo que sucede en este tema, respecto a este tema. Bueno, vamos a mirar, comenzamos ya el programa, vamos a mirar a una de las noticias del día que está en el mercado petrolero, pero antes de nada vamos a dar paso a ese comienzo de Conexión Vilar. Bueno, pues ahora sí nos fijamos en lo que está ocurriendo en los mercados financieros, más allá de todo lo que sucede también respecto a la política nacional, a España. Y hoy una de las noticias del día está siendo sin duda una noticia del mercado petrolero, aunque en realidad es verdad que en las últimas semanas prácticamente pues casi que podíamos decir que llamábamos, si hubiéramos llamado a la puerta del mercado petrolero, si fuera un ente físico, casi que lo que habríamos escuchado es un poco de eco, ¿no? De ese sonidito de llamar a la puerta del mercado, porque llevamos un tiempo prácticamente sin noticias respecto al petróleo, con un movimiento súper lateral, brutalmente lateral en los precios del petróleo, de los futuros del crudo, y todo mientras ahora mismo continúan en vigor esos recortes de la OPEP que algunos realmente piensan que no han tenido ningún impacto en el mercado. Pero hoy ha habido una noticia al respecto, una noticia que nos recuerda mucho a lo que ya ha pasado, sobre todo en el último año, en 2023, y es que hoy hemos conocido, porque así lo ha anunciado el gobierno ruso, que Rusia vuelve a prohibir la exportación de gasolina. Y digo vuelve porque no es la primera vez que lo ha hecho, pero eso sí, poco después levantó esa prohibición. Bueno, ya lo hizo hace unos meses, citó lo mismo que en el día de hoy. Dice que el motivo que le lleva a tener que prohibir parte de las exportaciones, porque todo esto tiene matices, es que quieren mantener los precios estables dentro de las fronteras de Rusia, en medio, dicen, de una creciente demanda de consumidores y de agricultores dentro del país. Y también dicen que otro objetivo, otro motivo de la decisión habría estado el hecho de permitir el mantenimiento de refinerías en el país, que ya saben que es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Pero bueno, es verdad que sin duda lo que subyace realmente a esta decisión es hasta qué punto de verdad se debe a una medida de proteccionismo, porque les recuerdo que ahora se lo voy a explicar en detalle, que hay países a los que no se ha prohibido la exportación de esta gasolina, o si, bueno, es una decisión más bien estratégica y hay un motivo más allá detrás del puro proteccionismo que de momento es lo que Rusia ha alegado un poquito respecto a este tema. Bueno, lo curioso, como les decía antes, es que Rusia no prohíbe totalmente las exportaciones de gasolina, las prohíbe solo a algunos países, porque a otros les va a seguir regando con este combustible. Y no son otros que países más adeptos, digamos, más alineados con Rusia. Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Kirguistán, todos estos van a seguir recibiendo su suministro de gasolina rusa. Bueno, la cuestión es que hoy el petróleo
apenas ha reaccionado realmente a la noticia. Vamos a ver también cómo se está moviendo ahora mismo esos futuros del Brent, pero los tenemos con una subida del 0,5%, tampoco mucho, y es verdad que esta mañana incluso estábamos fijándonos en ese movimiento y había momentos en los que la variación era del 0% con respecto al precio en el día de ayer. Así que a la vista está que de momento en el mercado la noticia pues no ha tenido una reacción demasiado importante. El motivo, según Joaquín Robles, analista de XTB, es que el mercado de verdad no se acaba de creer realmente a Rusia y no se acaba de creer que el Kremlin no acabe vendiendo esa gasolina a países terceros, como va a ser el caso, porque les decíamos hay algunas excepciones, y que esos países al final acaben vendiéndolo también a Occidente, con lo cual el suministro de gasolina rusa que llega a Occidente realmente no acabe viéndose del todo afectado por esta prohibición de exportaciones de gasolina rusa al resto del mundo. Como digo, a excepción de algunos países. Esto nos decía hoy Joaquín Robles. Porque tanto la OPEP como sus socios durante los últimos meses han perdido bastante credibilidad. De hecho, lo vimos a finales del año pasado, cuando incluso la OPEP llegó a retrasar una semana una reunión porque se estaba viendo como la mayor parte de los miembros no estaban cumpliendo, ¿no?, con sus cuotas. Y luego también hemos visto, ¿no?, esto en el pasado, como Rusia amenaza con parar determinadas exportaciones y luego lo que hace es vendérselo a otros países para que luego lo revendan aquí en Europa o a terceros. Es uno de los grandes temas en realidad, si de verdad Rusia está tan preocupado por su mercado interno o si la estrategia va un poco más allá, va por otro lado, digamos. Bueno, la cosa es que, como decíamos antes, no es la primera vez que Rusia prohíbe las exportaciones de gasolina. De hecho, ya en septiembre se implementó una prohibición de exportación que era muy similar y que justo unas semanas después, a principios de noviembre, se volvió a levantar, pero se mantuvo para algunos países, es verdad. Bueno, sin duda que hay un tema recurrente, ¿no?, en Rusia, sobre todo ahora para temas de energía, que tiene que ver con ese proteccionismo, con la preocupación más bien de que exportar hacia afuera pueda hacer peligrar los precios dentro del país y que por eso Rusia prime la posibilidad de que dentro de sus fronteras los precios no se desmadren y, bueno, digamos que le da un poco más igual si luego no puede exportar ese petróleo y por eso prohíbe las exportaciones. Bueno, la decisión de prohibir las exportaciones, por lógica, parece que debería tener una reacción en el mercado, pero como les decíamos antes, al final no la ha tenido y hoy apenas estamos viendo subidas en el Brent, en los precios del petróleo. Bueno, eso teniendo en cuenta además que, claro, las exenciones que se han dado a ciertos países, es verdad que también subrayan lo que en parte viene diciendo Europa en muchas ocasiones, que parece que Rusia mueve o modifica su política energética un poco a golpe de geopolítica, de lo que ocurra en el mundo, de a quién le interese más a Rusia contentar o a quién le interese más fastidiar en este sentido. Ahora bien, dentro de Rusia, ¿cómo ha sentado la noticia? Porque al final la noticia era precisamente para tranquilizar de alguna manera el mercado energético interno de Rusia. Bueno, pues por una parte, por supuesto, con aprobación, porque esto al final supone un mayor flujo, una mayor oferta de gasolina dentro de Rusia y eso, en teoría, debería hacer que los precios se estabilizaran un poquito e incluso bajaran. Claro, luego está la parte de las exportadoras, de las grandes compañías que son las que venden esta gasolina fuera de Rusia. Claro, estas compañías, a no ser que sean gigantes empresariales que tengan una capacidad de maniobra y de cambio muy rápida, pues esto genera importantísimos desafíos logísticos, desde luego, y financieros también. Bueno, básicamente porque al final se tienen que adaptar, ¿no?, a esos cambios tan rápidos de políticas exportadoras. Para eso necesitan una agilidad y unos recursos brutales, tienen además impactos importantísimos en la rentabilidad y en la planificación a largo plazo, y hay expertos que, bueno, han analizado también las otras prohibiciones de exportaciones de derivados de petróleo de Rusia y lo que piensan realmente ahora es que en realidad, bueno, esas decisiones del Kremlin lo que están revelando es que habría problemas dentro de la economía rusa y además también problemas dentro del propio gobierno. Básicamente, lo que se preguntan un poco es cómo es posible que un superproductor de crudo tenga problemas de escasez de combustible, que no son problemas, pero son problemas por lo menos internos, porque
parece que no hay suficiente combustible para poder conseguir que los precios no se vayan un poco fuera de control dentro de las fronteras de Rusia. Algunos hablan incluso de que en realidad todo esto, como digo, es fruto de desavenencias, básicamente, desde dentro del gobierno de Vladimir Putin. Bueno, la cosa está en que ni siquiera esa prohibición ha animado, como les decía, el mercado del petróleo, y ya prácticamente no se sabe qué es lo que va a hacer que se anime ese mercado, porque ni la OPEP, ni Rusia, nadie, ni actuando en solitario ni en conjunto, parece que consigue animar, por lo menos llevando a cabo movimientos en la parte de la oferta, al mercado del petróleo. Hoy nos lo recalcaba Joaquín Robles. Lo que estamos viendo en el mercado del petróleo es como la perspectiva de una menor demanda es lo que está pesando. De hecho, este año seguimos con los fuertes recortes de la OPEP y sus socios, que durante el año pasado llegaron a extenderlos hasta 3 veces, y luego también hemos empezado con mayores conflictos geopolíticos, sobre todo en Oriente Medio, que podrían, bueno, pues interrumpir el transporte de petróleo o a lo mejor también afectar a terceros países que sí que tienen una cuota de producción mucho mayor, y aún así, como bien decías, estamos viendo un petróleo que casi no se mueve, está entre 80 y 83 dólares por barril, algo que es verdad que también está ayudando a la inflación, ¿no?, a mantenerse en esa línea. Bueno, aún así parece que la OPEP no se va a rendir y se niega a reconocer públicamente que vaya a retirar esos recortes que supuestamente se iban a extender solo hasta el mes de marzo. De hecho, se espera que en los próximos días alguien de la Organización de Países Productores de Petróleo salga a decir básicamente que van a extender ese recorte. Ahora bien, que esto realmente afecte a los mercados, eso ya es otra cosa. Bueno, vamos a mirar de nuevo a Alemania, que ya saben que aquí nos gusta dedicarle tiempo a lo que está ocurriendo en la economía alemana. Esta mañana, muy madrugador, ha salido el dato de confianza de los consumidores en Alemania. Hace poquito teníamos el de confianza de los empresarios, pues hoy los consumidores. Y bueno, ya saben que este tipo de datos son un termómetro que sin duda nos sirve un poco para entender también cómo se encuentra la economía alemana cuando justo se espera que, bueno, pues dentro de muy poquito pueda entrar en una recesión técnica. En cuanto lleguen los datos de PIB del conjunto del primer trimestre de este año a finales de marzo, porque esos datos, si son negativos, que es lo que esperan ya muchos, incluido el Bundesbank, unidos al menos 0,3% de crecimiento del último trimestre de 2023, tendríamos, voilà, una recesión técnica en Alemania. Pero bueno, hoy ha llegado un dato crucial, como les decía. Casualmente, igual que pasó con el dato de las empresas, el dato que publica el IFO, que por cierto les entrevistamos también aquí, hoy el dato de confianza del consumidor en Alemania ha sido mejor de lo esperado. Bueno, mejor de lo esperado no, mejor que el dato anterior, igual que lo que se esperaba. Mejor dicho, hay que matizarlo, ya lo saben. ¿Cómo ha quedado el dato? Menos 29 puntos, 6 décimas por encima del dato anterior, que estaba en el menos 29,6. Sigue muy negativo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, como decíamos antes, el dato del IFO que se conocía hace unos días, el dato del clima empresarial, también había mejorado en su momento. Aún así le preguntamos al portavoz del IFO que estaba aquí con nosotros en Negocios Televisión, que pudimos entrevistar, le preguntamos si esto podía significar que Alemania podría evitar entrar en una recesión técnica. Esto es lo que nos decía y nos insistía mucho en que el punto de inflexión todavía no parece nada cercano. See an increase in IFO business climate, and this was mainly due to the increase in the business expectations. We do not see a clear turning point yet, so we still have a weak economy in Germany, so the industry is still weak. We have some mild recession in industry, and also in the construction sector we have a severe recession, and the consumption sector is still lacking Bueno, decía, no estamos en un punto de inflexión todavía en Alemania, y sin duda esa es la gran pregunta que nos hacemos también ante esta mejora de la confianza del consumidor. Si nos fijamos en el informe de GfK y de NIM, nos dicen que si la confianza del consumidor de Alemania ha mejorado ligeramente es por, y ojo con esto, un aumento de las expectativas de ingresos, incluso cuando la confianza sigue siendo moderada en un clima económico débil. Ahora bien, esas expectativas de ingresos, ¿qué significa? Que los consumidores están esperando que sus ingresos aumenten, es decir, salarios, básicamente, que ya saben que es algo que al Banco Central Europeo no le gusta nada, que los salarios aumenten, porque puede implicar una espiral inflacionista, efectos de segunda ronda y que la inflación vuelva a subir y por tanto el BCE tenga que esperar un poquito a bajar los tipos de interés, y todo esto mientras la economía está casi en una recesión. Así que sería una situación de esta inflación clarísima.
que es muy peligrosa para el Banco Central Europeo para poder salir de esta situación. Bueno, vamos a ver ese gráfico, lo está viendo ya en pantalla. Esas expectativas de ingresos han saltado 15,2 puntos, ojo con eso, hasta el menos 4,8, es el valor más alto desde febrero de 2022, antes de la invasión de Rusia sobre el territorio de Ucrania. Y bueno, ¿a qué viene esto? Es la gran duda, sin duda, puesto que se puede decir que la situación en Alemania, precisamente muy halagüeña, no es, aunque bueno, quizá lo que esperan los alemanes, como les decía antes, es una subida de los salarios que sería negativa realmente económicamente hablando, para Alemania, básicamente. Bueno, fijándonos en el resto de la salud de la economía alemana, no estamos sin duda en un buen momento, eso hay que tenerlo en cuenta. Hace ya un tiempo aquí en Negocios Televisión nos vienen advirtiendo los expertos que entrevistamos que ya estamos en una crisis y de hecho, hace unas semanas nos lo decía Rafael Pampillón, Alemania está en crisis y se le están yendo los trabajadores. Alemania está en una crisis en que la gente, además, la gente buena se está yendo y que no encuentran buenos profesionales. Aparte de la deslocalización que se está produciendo de muchas empresas alemanas que se están yendo a otros países con mano de obra más barata. Entonces, esa situación no favorece ni facilita la mayor recaudación. Pero dentro de ese informe de la confianza del consumidor hay más cosas curiosas también, porque aparte de ese optimismo respecto a los ingresos, hay un pesimismo, y esto es especialmente importante, un pesimismo muy importante, estratosférico casi podemos decir, sobre la disposición de ahorrar de los alemanes. Esa disposición de destinar su dinero a los ahorros ha alcanzado el valor más alto desde la crisis financiera de 2008, es decir, que nunca desde la crisis financiera los alemanes tenían tantas ganas de aumentar sus ahorros. Desde NIM, que por cierto es también quien elabora este dato, nos dicen que hay una gran incertidumbre entre los consumidores y bueno, además del constante aumento de los precios, otra razón importante, dicen, para bueno, este hecho de que la disposición para ahorrar esté tan elevada, dice, son las previsiones económicas más débiles para la economía alemana. Es decir, que estarían culpando también al Bundesbank, que habló directamente de recesión en su informe mensual. Están culpando también al gobierno alemán por haber actualizado también esas previsiones y haber dicho que esperaban ahora que la economía alemana solo creciera un 0,2% en 2024. Y bueno, ya nos lo decía Alexis Ortega, cuando los políticos reconocen que las cosas vienen mal, es que efectivamente las cosas vienen mal o incluso peor de lo que nos están reconociendo ellos mismos. Cuando los políticos empiezan a reconocer en parte algún mal, es posiblemente que el mal sea muchísimo mayor de lo que ellos realmente reconocen. Yo no sé si está enfermo, porque eso significaría que tendría una enfermedad que de alguna manera podría, digamos, tener una relativa solución. Desde luego no está cansado. Yo lo que creo es que le han pegado un tiro en el corazón y se está desangrando. Entonces es algo mucho más complicado y la solución es muchísimo más complicada. Desde la guerra de Ucrania, pues prácticamente está teniendo problemas de suministro de energía barata, que es lo que de alguna manera mantenía muy competitiva a su industria y por lo tanto sus costes se han aumentado. Y luego, tras los retos que hay de China contra Estados Unidos, pues prácticamente está a punto de perder uno de sus principales clientes. Por lo tanto, de alguna manera tenemos un país cuyos costes se incrementan y cuyos ingresos se reducen. Yo no sé si eso es estar cansado, más bien. Bueno, y hoy miramos también al reloj. Más allá de Alemania nos tenemos que fijar en Estados Unidos porque poco a poco las horas pasan, los días también, y queda menos para otra vez un posible cierre del gobierno de Estados Unidos. Parece que vivimos en el día de la marmota. No sé cuántas veces ya hemos hablado de la posibilidad de que el gobierno de Biden cierre y ya saben las consecuencias que esto puede acarrear. Que miles y miles de trabajadores, funcionarios públicos de Estados Unidos dejen de cobrar. Y que también muchos proyectos se queden sin financiación, proyectos financiados por el gobierno. Ahora que tanto Janet Yellen este mediodía alardeaba de que si la economía estadounidense ha ido también, ha sido por las inversiones que ha hecho el gobierno. Como no se ponga, bueno, pues también a emitir más deuda para poder financiar estas emisiones, estos proyectos, pues a ver también qué es lo que hace. Hoy Biden quiere alcanzar un acuerdo in extremis. Hoy otra vez se arremanga la camisa el presidente de los Estados Unidos para ponerse a trabajar y se espera que reciba a los líderes del Congreso en la Casa Blanca, ya que bueno, él y sus compañeros demócratas siguen en desacuerdo con los republicanos de la Cámara de Representantes respecto a este tema y respecto a la ayuda de Ucrania. Hoy los líderes de los 4 grandes, que así es como se conocen, se sientan
con Joe Biden son el presidente de la Cámara de los Representantes, Mike Johnson, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder republicano del Senado también, Mitch McConnell. Bueno, vamos a ver si hoy consigue algo Joe Biden, porque él quiere matar dos pájaros de un tiro y conseguir el acuerdo para evitar el cierre del gobierno, pero también, por otro lado, conseguir la ayuda a Ucrania, 60.000 millones que ya hemos visto que está siendo bastante complicado, sin duda, de conseguir para la administración Biden. Bueno, vamos a ir un poquito más allá y analizar este tema, y lo vamos a hacer hoy con Cosme Ojeda, que es profesor de América Hoy de la Universidad CEU San Pablo. Cosme, muy buenas tardes. Decías que el gobierno puede cerrar, ha cerrado 21 veces desde el año 76. Efectivamente. De momento, si no recuerdo mal, Cosme, en el tiempo que lleva Biden de administración, todavía no ha habido ningún cierre. Siempre hablamos aquí de las consecuencias, ¿no? De lo que puede acarrear todo esto de que el gobierno cierre, porque el titular es muy llamativo. Las consecuencias son también tan llamativas, porque es verdad que los funcionarios se quedarían, muchos de ellos, no todos, pero muchos, sin cobrar. Efectivamente, bueno, entre 800.000 y 2.100.000 funcionarios federales podrían quedarse sin trabajo y sin sueldo, porque en Estados Unidos la gente cobra por sueldos y si no hay fondos del Congreso o del Senado aprobados no se puede gastar dinero. Bien, es verdad que esos funcionarios, siempre que se ha cerrado el gobierno, luego reciben sus sueldos, incluso sus horas extra. Pero vamos, Biden es un presidente, o sea, en contra de la fama que tiene de un señor mayor que pierde la memoria o se tropieza subiendo las escaleras del avión presidencial, es uno de los políticos más eficaces en los últimos 50 años consiguiendo acuerdos gubernamentales. De hecho, ha aprobado 2 paquetes brutales de ayuda y para recuperar la economía americana, para invertir en infraestructuras, y es verdad que este paquete, que son 12 acuerdos por 1,6 billones de dólares. Y la verdad es que está atascado, pero bueno, Biden ha sido muy, como digo, muy eficaz en sus 2 primeros años como presidente consiguiendo acuerdos. O sea, él es un señor que lleva 30 años de senador, tiene muchos contactos en el Congreso y en el Senado, y aunque tiene una imagen de eso, de señor mayor despistado que no tiene buena memoria, es mucho más eficaz, por ejemplo, que el presidente Obama o que casi todos los presidentes de los últimos 50 años logrando acuerdos. Bien, es verdad que este paro, o sea, tiene que negociar hoy y tiene que hacerlo antes del viernes. Entonces, la cosa está complicada porque hay peleas entre los republicanos y también entre los demócratas. Entonces, va a ser complicado, pero Biden tiene un buen registro consiguiendo acuerdos. Cosme, es verdad que esto ha ocurrido ya más veces en los últimos meses, esto de decir hay amenaza seria de que el gobierno acabe cerrando y siempre Biden consigue algún acuerdo in extremis de financiación, siempre temporal, eso sí, porque claro, después de las elecciones midterm y la nueva composición de las cámaras, yo entiendo que hasta las siguientes también les va, el gobierno que sea el de Biden o sea el de Donald Trump o el del Partido Republicano, imagino que aún así será complicado ponerse de acuerdo para evitar que haya estas situaciones constantemente de amenaza de cierre del gobierno. Bueno, están viviendo con una prórroga, o sea, hasta de que se negoció el 30 de septiembre. Entonces, bueno, pues en Estados Unidos es más, o sea, el partido, digamos, demócrata y el republicano, no todos sus miembros, congresistas o senadores votan con el partido. Entonces hay que conseguir acuerdos y se forman mayorías y minorías y es un sistema muy complejo, pero Biden lo conoce y lo digamos, lo utiliza bien. Lo que pasa es que para sea Trump o sea Biden, sí que es verdad que, claro, dejar sin sueldo a 800.000 personas o 2 millones de funcionarios con sus familias, eso de cara a las elecciones puede, digamos, que ser una bala o que dispararse en un pie tanto de demócratas como de republicanos. Entonces, a ninguno le interesa aparecer como el que no quiere ceder. Pero vamos, Biden está muy empeñado en conseguir que se apruebe esta ayuda para Ucrania. Él se ha involucrado personalmente, es como el tema de Oriente Próximo, él le interesa mucho ese tema y ahora está atascado y hay varios, de hecho hay republicanos moderados que son partidarios de hacer otro tipo de acuerdos. El jefe de los demócratas en el Congreso el día, hace nada, el 15 de febrero, pidió otra forma, digamos, de separar esta ayuda a Ucrania. Entonces hay varias acciones por parte de congresistas para conseguir que se separe esta ayuda a Ucrania y se acabe aprobando, porque como decía el
el secretario de Seguridad del presidente Biden. O sea, el único que se quedaría muy contento de que esta ayuda no se apruebe es el presidente Putin. De hecho, hablando de la ayuda de Ucrania, es otro de los temas que se va a tratar hoy. Cosme, sé que te tienes que ir en breve, en un par de minutitos como mucho, pero te quiero preguntar por esto, aunque la respuesta sea muy breve. ¿Puede conseguir Biden en este encuentro que va a tener hoy con los distintos líderes de las cámaras un acuerdo que consiga matar esos dos pájaros de un tiro que decía antes, acuerdo y financiación también para el gobierno y además también la ayuda a Ucrania, esos 60.000 millones? No sé qué podría intercambiar Biden con los republicanos para que los republicanos digan, venga, vale, te lo compro. Biden va el jueves a ver la frontera sur, porque uno de los problemas era que los republicanos no querían que se aprobase o que se limitasen los temas de inmigración. Otro tema es que quieren recortar los gastos federales. Otro tema es que, como te decía, el representante, o sea, si Biden no logra este acuerdo, que yo creo que sí lo va a lograr, se están estableciendo otros procedimientos. O sea, ha habido uno, lo que te comentaba antes, de esa resolución que ha presentado digamos, el jefe de los demócratas en el Congreso, y se están buscando otras vías. De hecho, hay otros republicanos que también, si no quieren separar lo que es la ayuda a Ucrania, en vez de hacer un paquete como están negociando ahora, que incluye temas para Israel, para Taiwán y para Ucrania, separarlos en tres vías distintas, y eso aceleraría los procesos, digamos, legislativos. Eso se puede hacer, digamos, en una semana, porque el problema es que los ucranianos se están quedando sin ayuda y necesitan ayuda urgentemente, como defienden Biden y su secretario su secretario de Estado y Jake Sullivan, que es el que lleva los temas de exteriores. Esperamos, creo que sí se va a lograr un acuerdo. Cosme Ojeda, profesor de América hoy de la Universidad CEU San Pablo. Ha sido un placer escucharte, sin duda, Cosme, así que, bueno, hablaremos mucho más contigo en muchas ocasiones. Siento que me tenga que ir corriendo. Pero, nada, no te preocupes, que aquí además tenemos que mirar ahora también a la apertura de sesión en Wall Street, que es en unos segunditos también. Cosme, muchísimas gracias. Pasa buena tarde. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues como le decía a nuestro invitado, a Cosme Ojeda, estamos ya a puntito de conocer cuál es la apertura de sesión en Estados Unidos. Son las 3:30 de la tarde. Ya los futuros venían en positivo después de que ayer tuviéramos retrocesos en los índices. Caídas no muy abultadas, de hecho el Nasdaq prácticamente acabó plano la jornada, un 0,02%. Y vamos a ver hoy también cómo comienza la sesión. Apertura en positivo para los índices de Wall Street. De momento lo que tenemos son repuntes, subidas para el SP500, pero muy pequeñas, de tan solo un 0,08%, todavía está por encima de los 5.000 puntos, 5.073 para ser exactos. Mientras tanto, el Nasdaq abre también, lo hace en positivo, con un 0,14% de subida, ahora mismo ligeramente por debajo de los 18.000 puntos. Ya saben que se han llegado a superar en alguna ocasión en los últimos días, así que, bueno, vamos a ver, porque realmente como suba alguna décima más, ya los tendría ahí. Y el Dow Jones, que sin embargo estaría en negativo en la jornada de hoy, 0,11% de caída, 39.025 puntos, así que estaría un poco al filo de perder los 39.000 enteros. Si nos fijamos en por ejemplo, el índice Nasdaq, aquí lo que estamos viendo es que lo peor del día, está siendo Zoom, que está subiendo un 7,5%, Palo Alto Networks, que por cierto ayer también repuntaba gracias al desglose de la inversión de Nancy Pelosi, ya saben, presidenta de la Cámara de los Representantes, Pelosi, que por cierto está siendo bastante gurú del mercado últimamente. Cada inversión que hace, cada desglose que se realiza de sus inversiones, el mercado la sigue con mucha... muy de cerca, desde luego. Palo Alto, hoy subiendo todavía un 3% después del repunte ayer del 7%. Y en la parte baja en el Nasdaq, Workday, que cae un 3%, no llega a un 3% realmente. Y bueno, tampoco tenemos a grandes compañías ahí muy conocidas. Por ejemplo, Amazon sí que está cayendo un poquito, pero tampoco mucho, 3 décimas aproximadamente. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta y analizamos lo que ocurre en el día de hoy en Wall Street y ese tono positivo para